por favor. Ahora entramos a la segunda parte de la ley. La ley, como les decía, habla de dos ilícitos: defraudación aduanera, que al final se entiende que se configura prácticamente porque yo paso por alguna de las aduanas habilitadas en el país. Y la otra cara de la moneda de la ley, el contrabando aduanero. Si yo busco qué es contrabando, ahí precisamente podemos encontrar varias definiciones. Una es comerciar con productos sin pagar los impuestos correspondientes, en especial impuestos aduaneros. Otra definición me dice a mí comerciar con productos prohibidos a los particulares por las leyes. En el caso de arriba, sin pagar los impuestos, hemos visto mucho, o en especial impuestos aduaneros o impuestos especiales, ¿verdad? Por ejemplo, el cigarrillo tiene un impuesto específico, el combustible tiene otro impuesto aquí interno, IDP, entonces eso hace como muy rentable, muy atractivo que la gente mejor lo quiera meter de contrabando para ya no pagar, aparte de los impuestos en la aduana, esos otros impuestos específicos. Con productos prohibidos a los particulares por las leyes, ahí viene lo que les decía, el tema de las drogas, de las armas, de grueso calibre. Y por último, hay otra definición más general que es la entrada, salida y venta clandestina de mercancías prohibidas o sometidas a derechos en los que se defrauda a las autoridades locales. Es decir, puede ser una compra, una venta de mercancías, aquí ya nos indica evadiendo aranceles, evadir impuestos. Si ustedes ven, los dos delitos se tratan de evadir impuestos y los dos es en materia de comercio exterior. La diferencia es que uno va a ser porque yo pasé por la aduana, declaré, pero declaré mal o omití dolosamente o a propósito algún dato, y el otro, todo lo contrario. ¿Qué nos dice el artículo 3 del 5890 que es contrabando aduanero para Guatemala? Es la extracción o introducción clandestina al y del y al país de mercancías de cualquier clase, origen o procedencia, evadiendo la intervención de las autoridades aduaneras, aunque ello no cause perjuicio fiscal. Desde que me dice evadiendo el control de las autoridades aduaneras, aquí ni siquiera pasó por la aduana. Se pasa a la par, se pasa atrás, se brinca, se pasan por fincas privadas, por otros lugares, pero nunca por el puesto fronterizo habilitado o la aduana. Ojo con esa segunda parte, aunque ello no cause perjuicio fiscal. Tal vez era mercancía que no tenía derechos arancelarios, en nuestro caso iba así, pero derechos arancelarios no. Entonces no hay un gran perjuicio fiscal, pero de repente tenía que cumplir un requisito no arancelario y no lo cumplió. Entonces también es contrabando. Constituye también contrabando la introducción o extracción del territorio aduanero nacional de mercancías cuya importación o exportación está legalmente prohibida o limitada. Nuevamente, esto era más que todo para el tema de las drogas, las armas. En esa época no existía la ley contra la narcoactividad, ni la ley contra el crimen organizado, etcétera. Entonces aplicaba mucho esta legislación. Aquí tenemos como que un ejemplo más claro, ¿verdad? Tenemos el paso fronterizo autorizado, en este caso la foto de allá es de la aduana El Carmen, ¿verdad? Frontera con México. Aquí está el puesto fronterizo, el paso fronterizo no autorizado, normalmente el río Suchate. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ingresan por otra vía, ¿verdad? En las famosas cámaras o balsas, ¿verdad? Y después ya llevan el producto a venderlo en el país. Muchas veces ni siquiera en las condiciones que debería estar el producto. En este caso, el combustible, eso no debería estarse vendiendo así. El combustible se degrada, pierde octanaje, pierde calidad, pero eso no importa. Le han mezclado, hemos encontrado casos en que cuando llevamos un análisis químico al laboratorio, le han mezclado agua, le han mezclado de esos para hacer jugos artificiales, por decir el toquitán y eso, hemos encontrado que también eso le han mezclado, hasta para ponerle los colores para diferenciar supuestamente súper regular, ¿verdad? Entonces sí, son bien pilas, ¿verdad? Se han tecnificado. Entonces, básicamente, para Guatemala, el contrabando es porque no pasa por la aduana. En la defraudación se pasa, pero no se declara lo que es, o se comete alguna omisión, pero de manera dolosa. En cambio, el contrabando, si de una vez, así, perdón por la expresión, pero a lo descarado, yo digo, no paso por la aduana y no pago nada. Al igual que en el tema de defraudación aduanera, la ley en el artículo 4 nos empieza a detallar algunos casos especiales de contrabando aduanero. ¿Cuáles son estos casos especiales? El primero, que es el más sencillo de detectar, es el ingreso o salida de mercancías por lugares no habilitados, lo que ya veíamos.
Allá esa es otra foto del río Suchate también, ¿verdad? Con granos. Esta está tomada desde la parte de atrás de la aduana La Mesía, ¿verdad? Con México. Lo blanquito que se ve allá son los mojones de la línea divisoria entre Guatemala y México. Entonces se pasan todo el día, están pasando atrás de la aduana y van a salir hasta arriba, ¿verdad? Entonces ahí no hay ni oportunidad o sea, no pasan pagando impuestos, pues se van por otro lado. Ay, perdón, ya me estaba salteando yo el B. La B ya nos habla de una sustracción, disposición o consumo de mercancías almacenadas en los depósitos de aduana, sean estos públicos o privados, o en recintos habilitados al efecto antes del pago de los derechos de importación. Me van a decir, pero si ya están en recintos aduaneros, entonces podría ser defraudación. A mí también me causó esa curiosidad la primera vez que lo vi. Lo que sucede es lo siguiente. Acuérdense que nosotros cuando mandamos una mercancía de una aduana de ingreso a un almacén fiscal o a un depósito aduanero, lo hacemos a través de un régimen suspensivo de impuestos, que es un tránsito. Si yo solamente estoy haciendo el tránsito, sí hubo un control aduanero en la aduana de entrada y lo marchamé y solo vi en la aduana, en el almacén fiscal o en el depósito que llegara, pero todavía ustedes no me han destinado esa mercancía a un régimen. Entonces, si esa mercancía que solamente fue trasladada a un tránsito y la colocamos allá dentro del depósito fiscal, todavía no le han solicitado otra destinación, por decir un régimen definitivo, ¿verdad? En este caso, y esa mercancía la empiezan a utilizar, eso es contrabando. Ahí no hay todavía una declaración definitiva de por medio con la cual puede decir la autoridad aduanera, me defraudaron. No, porque ni siquiera me han declarado un régimen definitivo donde a mí me permite establecer si está bien clasificado, mal clasificado, bien valorado, mal valorado, etc. Entonces, por eso es que constituye contrabando esto. Si está todavía únicamente con el tránsito y empiezan a utilizar esas mercancías o las sustraen del almacén fiscal o el depósito aduanero y no se ha pagado impuestos, eso es contrabando, no es defraudación. Si ya estando ahí me presentan la DI para la extracción y ahí detecto algo, entonces ya es defraudación, porque ya me están presentando un régimen definitivo y hay una intervención de la autoridad aduanera en esa revisión. Antes de eso no. Por eso es la diferencia de que este caso en particular sí es contrabando, ¿verdad? Entonces es el único que creo que se podría confundir un poquito, ¿verdad? Fíjese que nos pasó un caso hace unos años en un almacén fiscal que precisamente con el licor, ¿verdad? Que están cotizando. Era Johnny Walker, ¿verdad? Etiqueta roja. Y cabal, cuando se fue a hacer fiscalización, dijo, vamos a hacer inventarios, eso sorpresivos, porque ellos también pueden hacer inventarios en los almacenes fiscales, ellos son responsables de tener ahí la mercancía. Y efectivamente pasaban como unas 40 cajas ¿verdad? Entonces ahí definitivamente se procedió a poner la denuncia, ¿verdad? En ese caso contrabando, porque ni siquiera habían efectuado la declaración para pago de impuestos, solamente se había trasladado y ya no estaba la mercancía. Otro de los casos especiales de contrabando, el embarque, desembarque o transbordo de mercancías sin cumplir con los trámites aduaneros correspondientes. Hay que tener mucho cuidado porque estos trámites, bueno, ahorita ya está sistematizado, ¿verdad? Cuando ustedes piden un transbordo, se hace electrónico. Entonces yo creo que ahorita ya sería muy difícil incurrir en un tipo de contrabando en este sentido, porque todo es electrónico, se piden los trasiegos, los transbordos, pero si en algún momento de verdad no lo solicitaran electrónicamente y se empezara a hacer un transbordo y la aduana lo detectara, ese se considera caso de contrabando aduanero, un caso especial de contrabando aduanero. La D es otro de los más comunes también, internación o extracción clandestina de mercancías, ocultándolas en dobles fondos, en otras mercancías, en el cuerpo o en el equipaje de las personas, o bien usando cualquier otro medio que tenga por objeto evadir el control aduanero. En el aeropuerto hemos tenido varios casos así con el tema de la joyería, ¿verdad? Hay personas que sí se dedican, me imagino, a vender joyería, y por X o Y razón o quieren tener más ganancia, ¿verdad? Y ahorrarse unos centavos. Y no solo, a veces lo ocultan en el equipaje, pero algunas veces sí hemos detectado, a mí me pasó en lo personal un caso, donde una persona que sí se veía un poco rara, ¿verdad? Tanto al caminar, como lamentablemente también les digo yo, a veces lo hacen las cosas y no las saben hacer, porque sí tenía un vestido algo tallado, ¿verdad? Entonces se le veía un montón como de bulto raro, ¿verdad? Entonces cuando uno ya la veía venir así como que
pues qué pena, ¿verdad? Pero sí hay algo raro ahí. Entonces lo que se hizo en esa oportunidad, como nosotros no tenemos facultad de revisar directamente a las personas, fue pedir el apoyo pues de una policía, mujer, y pues se le llevó al baño y se le revisó y efectivamente traía una faja y adentro de la faja venían todas las bolsitas de joyería pegadas, ¿verdad? Entonces es una forma de ocultamiento que se considera contrabando aduanero. Entonces con joyería, como les digo, nos lo han hecho mucho. Otro caso que nos sucedió, ¿verdad?, que era algo insólito, era un señor que venía en un vuelo y la verdad es de que todos estábamos casi asándonos, ¿verdad?, porque era mediodía y un calor horrible, y el señor sudando chorros pero con saco, ¿verdad?, bien trajeado. Entonces le dijimos, qué raro, ¿verdad?, y él sudando y todo pero con su saco pues. En una de esas pues empezamos a revisar la maleta, pero ahí sí que estratégicamente le dijimos, mire, abra usted su maleta, ¿verdad?, no lo voy a tocar yo, por favor, háblale a usted. Entonces él, para abrirla, tal vez se sintió incómodo o algo, entonces se corrió las mangas del saco. Y al corrérselas, empezamos a ver que aquí relojes puestos en el brazo, ¿verdad? Y no eran cualquier reloj, ¿verdad? Eran Rolex. Entonces también, entonces uno, mire, disculpe, quítese los relojes, los coloca ahí y quiero ver su boleta de declaración. La boletita, eso, ojo, para quienes viajen o viajamos, ¿verdad? Hay que tener cuidado, esa boletita que nos dan en el avión, algunos, ay, no, está en basura, no sé qué, pues la tiro. No lo hagan, hay que llenarla, porque esa es una declaración jurada, por si no lo sabían. Esa boletita hace las veces de la declaración de mercancías de las aduanas. Esa boletita es una declaración jurada. Entonces lo que yo coloque o deje de colocar ahí, yo lo estoy declarando bajo fe de juramento. Entonces también hay que leerla bien, ver qué me dice. Si traigo algo fuera, ahí la ventaja es que le especifica de una vez que se considera equipaje. Entonces, si yo traigo cosas que sí, no, esto sí es equipaje, hasta 3 litros de licor, no, es equipaje, entonces lo paso tranquilo. Pero si hay algo que ustedes ven que no está ahí, o ustedes están trayendo mercancías, como les digo, aquí no es que esté prohibido, es que lo podemos traer, solo díganos. Entonces ahí coloquen. Sí, mire, traigo 10 vestidos de fiesta que compré a buen precio, entonces pongan 10 vestidos de fiesta, ¿cuánto le costó? Entonces ya se revisa si entra todavía dentro de la exoneración que usted tiene derecho, y si no, pues se pagan en la banda los impuestos, pues eso es lo que se está pidiendo. Pero no utilicemos estos medios para ocultar y tratar de evadir y pasar de largo, ¿verdad? Otro caso que se nos dio, y ese sí fue un caso penal muy sonado, que hasta casi que amenazas y todo ahí, fue una persona que venía de viaje, todavía no estaba remodelado el aeropuerto, y antes pues cuando uno venía, estaban los carritos, ¿verdad?, y la gente que lo ayudaba a uno ahí mismo adentro, mire, le ayudo. Él traía una maletita nada más, pero la maletita venía, la subió a uno de esos carritos, sí, y la traía. Entonces nosotros, qué raro, ¿es una maleta uno la...? Entonces, ¿por qué pesará tanto, ¿verdad?, como para subirla en un carrito? Y cuando la abrimos, todo en la maleta era joyería. Y entonces era un dineral, ¿verdad? Fue más de $500,000 de quetzales lo que tuvo que pagar de impuestos, ¿verdad?, lógicamente en denuncia penal, porque no lo había declarado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay cosas que no están prohibidas, pero que hay que declararlas, ¿verdad? O sea, es lo que queremos nada más. En la E, la internación de mercancías procedentes de zonas de territorio nacional que disfrutan de regímenes fiscales exoneratorios, ¿verdad?, o privilegiados. Aquí estamos hablando en todo caso de las zonas francas, ¿verdad?, a otros lugares del país donde no existen tales beneficios sin haberse cumplido los trámites aduaneros. Cuando, casi similar al tema de almacenes fiscales y depósitos aduaneros. Si yo traslado una mercancía a una zona franca, acuérdense que la definición de zona franca es que es un tercer país dentro del país. Es decir, que todavía no está legalmente internada a territorio nacional. Si yo solo la tengo con una ZI, que la trasladé, yo no puedo empezar a utilizar esa mercancía si no hago el régimen que corresponde ante la aduana. Por ponerles un ejemplo, hay zonas francas que dentro de ellas funcionan también empresas de maquila. Sucedió en una oportunidad que una empresa de maquila pues detectó que no tenía toda la cantidad de producto que debería tener, y el argumento de ellos era, no, es que miren, yo me quedé sin material, y entonces lo que hice fue que lo mandé a una maquila que está afuera, ¿verdad?, o sea, fuera de la zona franca, y ellos me lo están trabajando, pero es mi asociado también y no sé qué, entonces yo lo mandé. Pero es que eso es un delito. O sea, no decimos no lo puede hacer, sí, hay un régimen específico para que usted pueda extraer esta mercancía, trasladarla a otra entidad, en este caso
una empresa 2989 que goza de ciertos beneficios y que lo trabaje, pero tenía que haber hecho la declaración correspondiente, no llevarlo solo así. Entonces, es lo que les digo, muchas veces es por falta de conocimiento o mala interpretación, pero sí hay que tener cuidado con esto y orientar a las personas, ¿verdad? Miren, no, yo no quiero que lo saquen allá, perfecto, pero entonces le voy a hacer su declaración de manera correspondiente. ¿Por qué? Porque la autoridad aduanera me tiene que permitir que salga de aquí, se vaya al otro lugar y vuelva a regresar, ya transformado, ¿verdad? O sea, no nada más meterlo ahí en mi carro y ahí nos vemos, ¿verdad? Porque así lo sacaron, dicen, un camioncito y se fue. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Y el último caso de, no, todavía me faltan otros dos, creo. Otro caso de contrabando aduanero, un caso especial, es el lanzamiento en el territorio del país o su mar territorial de mercancías extranjeras con el objeto de utilizarlas evadiendo a la autoridad aduanera. Nosotros estábamos tratando de ver más o menos cómo se podría suscitar esta situación y como les digo yo, pues no sé, se me ocurre solo que alguien, por ponerse un ejemplo, en Puerto Quetzal, saca un bulto de un contenedor y se va a la pared del puerto pues y lo tira para la ruta. Es que es muy jalado, ¿verdad? Que se dé, no se ha dado. Lo que me estaban explicando algunos pues abogados, ¿verdad? Un poco con más experiencia, es que esta literal, lo que sucede es que, volviendo a que es del año 1990, esta es la que utilizaban para el tema de las drogas, porque esas sí las lanzan, ¿verdad? De las avionetas, entonces de las lanchas. Esta era la literal que utilizaban para el tema de narcóticos. Entonces todavía estamos analizando si mejor la eliminamos en la nueva propuesta, porque realmente no, ya hay una ley específica para esos temas, ¿verdad? Para ya no volverlo a incluir. La literal G, ojo con esto, la violación de precintos, sellos, puertas, envases y otros medios de seguridad de mercancías cuyos trámites aduaneros no hayan sido perfeccionados o que no estén destinadas al país. Los precintos son los marchamos. En el tema de tránsito, mucho cuidado. Nadie que no sea la autoridad aduanera puede cortar ese marchamo. Nadie, ni siquiera la policía, ni siquiera el Ministerio Público, si no tiene orden de juez. Solamente la autoridad aduanera puede cortar esos marchamos. Si alguien corta un marchamo de esos tránsitos y no es la autoridad aduanera, inmediatamente, y la policía lo detecta, lo puede llevar detenido por el delito de caso especial de contrabando aduanero. Solo por el simple corte del marchamo. Entonces, por favor, eso nosotros hemos capacitado también a la policía. ¿Por qué razón? Y ahí ojo con eso. Hemos tenido algunos casos en que nos llaman de repente de la PNC, a veces 11, 12 de la noche, 2 de la mañana, para consultar, porque resulta que detienen un medio de transporte en ruta y cabal cuando ven, lleva marchamo SAT, pero cuando le piden la documentación de respaldo, lo que llevan es una 23 ID. Entonces nos dicen los de la policía, mire, es que fíjese que tiene marchamo SAT. Bueno, mándeme, y mandan ya por el WhatsApp, ¿verdad? Ahora con la tecnología es tan bonito, ¿verdad? Le mandan a uno la foto, y le digo, no, mire, es que esa es una 23 ID, eso es un régimen definitivo. Sí, pero tiene marchamo SAT. No, ahí sí no, corte. Pero es que no, aquí le estamos dando la autorización, usted no se preocupe, corte. Porque aquí la ley es clara en decir que no están destinadas al país, o sea, los tránsitos. Las 23 ID, eso es pura decisión del importador si quiere comprar un marchamo y ponérselo, pero ese no obliga a que nadie lo corte. El único que de verdad nadie puede cortar es el del tránsito. Entonces algunos lo hacen para que cabal la policía se los agarra, no se los abra, no, o sea, ellos son autoridad competente también y tienen derecho a revisarlo, ¿verdad? Entonces en esos casos no, los únicos casos donde se obliga que debe dar el marchamo es en los tránsitos, ¿ya? Las TO, las DA, las DTI, las ZI, únicamente. Los demás, pues el que quiera gastar y ponerse lo que se lo ponga, ¿verdad? Total, lo compra y lo coloca, pero eso no le garantiza que no se lo vayan a quitar, ¿verdad? Porque no está así la legislación. H, cualquier otra forma de ocultación de mercancías al tiempo de ser introducidas o sacadas del territorio aduanero nacional o durante las operaciones de registro o el acto de aforo. Aquí lo primero que nosotros veíamos era, pues no sé, tal vez en esa época se usaba, pero yo sí siento que suena muy feíto donde dice sacadas, ¿verdad?, del territorio nacional. Entonces también vamos a cambiar un poquito la redacción y la terminología ahí, ¿verdad? ¿Qué les costaba decir? Así como pusieron introducidas, extraídas, ¿verdad?, del territorio nacional, pero sacadas, ¿verdad? Pero vamos a ver eso. ¿Qué dicen en operaciones de registro de aforo? En la operación de registro pues es la verificación inmediata. Nos ha ocurrido lamentablemente con algunos cuadrilleros, en donde sí lo hemos detectado,
que estamos a veces ya revisando, y a veces, pues si es un compañero el que está revisando, póngase contenedores de los famosos que le llaman 1999, que traen de todo, ¿verdad? El variado. Y esto está revisando una parte y contando, y de repente esa vez me acuerdo que nos dio, no sé, volteamos a ver, y el cuadrillero en esta, guardándose, ¿verdad? Los llaveros, cositas así chiquitas. Entonces, no, hombre, eso no sabe hacer. Aparte que eso se consideraría un robo, aquí es un caso especial de contrabando aduanero. Estamos en una verificación y alguien más está extrayendo esa mercancía. Eso no se vale, no se puede hacer, no se debe hacer. Es un caso de contrabando aduanero. En el artículo 5, en el caso de contrabando aduanero, algo muy especial. Aparte de que está la definición de contrabando y los casos especiales de contrabando, todavía hay un tercer artículo, que es el artículo 5, donde nos indica de la introducción de mercancías de contrabando. Entonces dice, se considera que ha introducido mercancías de contrabando, y empieza, quien las venda directa o indirectamente al público en establecimientos comerciales o domicilios particulares y no acrediten su importancia legítima. Esto nosotros pues lo hemos detectado a través de los allanamientos que se han realizado con el Ministerio Público. Se han recibido denuncias, ¿verdad?, donde nos dan incluso a veces direcciones, nombres, señas particulares, hasta números de contadores de la empresa eléctrica para que uno los pueda ubicar más fácilmente, de dónde se está vendiendo contrabando. Entonces, mercancías que ingresan sin pagar impuestos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo que sucede es de que el contrabando, si bien es cierto, algunos lo ven como que, mire, pero es que allá está más barato, entonces eso me ayuda, yo lo compro más barato y aquí gano algo. Pero hay que ver también de trasfondo lo que esto conlleva. ¿Qué conlleva? Conlleva, en muchos casos, incluso pérdidas de empleo, porque a veces hay empresas que producen o que distribuyen ese mismo producto que estamos contrabandeando, ¿verdad?, que el que está contrabandeando, y resulta que entonces si ya empiezan a bajar sus ventas, ellos empiezan, lo lógico, lo normal de una empresa, ¿verdad? Un empresario no pone su empresa para perder, lo pone para ganar, y si ya no le es rentable, pues empieza a disminuir, ¿verdad? De repente, pues hoy no, ya no voy a tener rutero allá porque allá ya no se vende nada. Todo lo que está ahí es de contrabando, entonces ya no me van a comprar. Entonces, adiós el vendedor. De ahí el despachador, etcétera. O sea, hay que verlo también desde ese punto de vista, ¿verdad? Primero, lógicamente, al Estado le interesa la parte de que está dejando de percibir los impuestos, totalmente de acuerdo, pero hay que ver también esa parte social, ¿verdad? De ahí esa parte no se ve, la gente que se está quedando sin trabajo, porque ya lógicamente ya no es rentable, la gente a la que han amenazado incluso. Algunos nos comentaban, miren, es que yo tengo mi tiendita, pero ya en otra tienda aquí a una cuadra o 2 cuadras, ellos venden solo de contrabando, entonces ya están amenazando que mejor cierre yo mi tienda, ¿verdad? Porque ellos quieren tener el negocio total aquí. Son cuestiones que uno no, a veces no se entera o no se llega a saber, pero por eso es que nosotros también estamos trabajando para combatir el contrabando, aparte que efectivamente no se está recibiendo los impuestos que pudieran destinarse a los fines del Estado, está en este hecho que les digo particularmente, han habido amenazas a algunas personas. ¿Y qué hacemos también con nuestros productores nacionales? Nosotros hemos tenido reuniones con gremiales, por ejemplo, de productores de maíz, que han tenido mucho problema porque de repente en la época de cosecha, donde ellos aprovechan, ¿verdad?, a vender su producto, resulta que como se está ingresando tanto maíz de contrabando, principalmente de México, entonces lógicamente a ellos ya no les compran, porque ellos, el precio que le colocan al quintal del maíz es ya lógicamente viendo lo que ellos pagaron en jornaleros, lo que ellos invirtieron en el fertilizante, en transporte, en combustible, etcétera, ¿verdad? Y resulta que entonces ya el precio que ellos tienen contra el producto que están vendiendo de contrabando, como a ellos no les costó nada en la entrada, porque nos burlaron a la autoridad aduanera y no pagaron impuestos, ya eso es una competencia desleal. Entonces hay quienes incluso han dejado de producir. Dicen, miren, no es rentable, yo ya no puedo. Entonces, toda esa parte es la que les digo, o sea, muchas veces se ve nada más la parte, no, es que de plano son los grandes empresarios los que quieren que se combata, que no sé qué, que no lo venden todo caro. No, pero hay partes humanas que yo creo que hay que analizar, hay que ver, que son reales, son historias reales, ¿verdad?, como dicen en la tele, y puede suceder. Entonces, nosotros sí tenemos que ver de enfocarnos y de tratar de recomendar que eso no se dé. ¿Quién más se considera que ha introducido mercancías de contrabando? Quien las conduzca a bordo de un vehículo en tránsito aduanero sin ser declaradas. Entonces, por ejemplo, como el régimen de tránsito, volvíamos a que es algo suspensivo,
Siguiendo un tránsito aduanero, de repente nosotros en un operativo lo interceptamos y le decimos, mira, vamos a ver lo que lleva. Muchos de los tránsitos han salido verdes, pero los que salen rojos, creo que no había problema porque no lo vieron. Pero algún verde que interceptábamos para revisarlo y lo revisamos, y resulta que hay mercancías no declaradas en ese tránsito, ¿verdad? Que están de más, esas mercancías se considera que es contrabando. No puede ser defraudación porque no hay un régimen definitivo, como les indicaba, como en el caso de los depósitos aduaneros o las zonas francas. Entonces es un contrabando aduanero si ellos llevan más mercancía de la que va en la declaración de tránsito. También se considera que ha introducido mercancías de contrabando la persona que se dedique a la prestación del transporte si en sus bodegas existen mercancías no originarias del país sin documentación. ¿Por qué? Porque se puede asumir que es producto de un tránsito no arribado, ¿verdad? De algo que ellos solo extrajeron y se quedará ahí. O sea, aquí la clave es que si yo tengo mercancías es porque puedo documentar cómo las obtuve. O las importé directamente y tengo mi declaración aduanera, o fue una compra local y tengo mis facturas de compra. Luego, ¿quién más introduce mercancías de contrabando? El conductor de un vehículo en el cual no se encuentran las mercancías en tránsito. Entonces aquí si ven, es las dos vías. O hay mercancías de más, o no van las mercancías que deberían ir. Hemos tenido casos en los que también se ha hecho ahora, se está ya perfeccionando la parte del seguimiento de tránsitos y efectivamente se ha denotado que han ido a descargar a lugares aquí en el interior del país. Se está también tras la pista de algunos lugares donde se han falsificado marchamos de SAT, ¿verdad? Los precintos. Entonces, ¿qué pasa? Van, descargan aquí en territorio, colocan otro marchamo supuestamente SAT, ¿verdad? Y siguen su tránsito. Entonces, en este caso, nosotros lo que tratamos es documentar todo y se les detiene ya cuando van con el camión vacío, porque ahí de una vez incurren en esto. Ahora ellos deberían de llevar esas mercancías que dice que van de tránsito. ¿Quién más incurre en la introducción de mercancías de contrabando? Quien arribe de manera forzosa a un lugar que no esté bajo control aduanero. La única excepción aquí es lo que nos ha ocurrido en otras épocas de que se cae algún puente o algo así, entonces ustedes ya pidieron el tránsito que va a llegar a una aduana, pero lógicamente ahí el mismo servicio aduanero habilita a que se vaya por otra aduana, ¿verdad? Porque no se puede pasar por la que se había destinado. Es la única forma, de lo contrario, sí tiene que llegar a la aduana que se indica en el tránsito. No hay otra opción. Ahora quería comentarles un poquito ya visualmente cuál es nuestra problemática en el tema de contrabando aduanero. En Guatemala nosotros tenemos 15 puertos fronterizos, es decir, 15 aduanas. Un puesto de control, ¿por qué? Así se le llama Melchor de Mencos. Aunque nosotros en el lenguaje normal le llamamos aduana, Melchor de Mencos es un puesto de control, porque como ustedes saben, tenemos todavía un diferendo territorial, insular y marítimo pendiente de resolver. 128 cruces vehiculares no controlados en todo el país. ¿Cómo están estos cruces? Con México, nosotros compartimos una frontera de 962.24 kilómetros. En esos kilómetros tenemos 8 puertos fronterizos oficializados, pero hay 3 que todavía no hemos instalado. Pero hay 8 oficializados. Y de ahí, solo en ese pedazo, tenemos 56 cruces vehiculares no controlados. Vehiculares, aparte de todos los peatonales, como el que les enseñé en la foto. Pero solo vehiculares hay 56. Llegar a ese extremo. O sea, tiene que ser una autoridad la que trate de blindar las fronteras. En el caso de El Salvador, pues es más preocupante esta situación. Tenemos 203.3 kilómetros y solo en ese pedazo tenemos 42 cruces vehiculares no controlados. Con Honduras 255.7 kilómetros y están documentados 27 cruces vehiculares no controlados. Y con Belice, pues lógicamente tenemos varios cruces también no controlados donde se ve mucho contrabando de cigarrillos, de licor, ¿verdad? Pero más cigarrillos. Anteriormente el contrabando de cigarrillos lo teníamos más por el lado de Honduras, porque ellos tenían unos duty free terrestres. A partir de que la DIAN cerró todos esos duty free, pues la amenaza se trasladó y ahora se van a una zona libre, Corozal, que está en Belice, y de ahí nos empiezan a mandar todos los productos de contrabando, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro principal problema. Aquí el mensaje es definitivamente que sabemos que ustedes son buenos contribuyentes, por eso es que se acercan voluntariamente a pedir estas capacitaciones que nos ayuden, ¿verdad?, a esta cultura de declarar bien,
primero de declarar, ¿verdad? De pasar por la aduana y de declarar bien, que sean también nuestros aliados en ese tema. Y también agradecerles, ¿verdad? Que tratemos